Llegó el día en que los héroes más poderosos de la Tierra se tuvieron que unir para hacer frente a una amenaza en común. Ese día nacieron los Vengadores, un equipo formado para combatir a enemigos a los que ningún héroe solitario podría vencer jamás. Y ahora nos juntamos el equipo de Expediente Vengadores para analizar sus hazañas, tanto individuales como en equipo, de sus versiones cinematográficas, las del universo cinematográfico Marvel. Nosotros somos el poderoso Daniel Cartagena. Muy buenas. El invencible Alberto Pico. Hola, ¿qué tal? Y yo, que soy José García. Así que vamos a empezar, pero antes siempre recordar rápidamente que el podcast Expediente Vengadores lo podéis encontrar tanto en iVoox como en Spotify. Y si queréis escucharnos por algún otro lado más y no podéis, nos avisáis y ya me encargo por redes sociales y ya me encargo yo de ponerlo donde queráis. ¿Que queréis otro lado? Otro lado. ¿Y queréis, yo que sé, YouTube? Pues yo subo el audio a YouTube, lo que queráis. Ahora, he dicho, no nos podéis avisar. ¿Cómo nos aviséis? Porque el programa no tiene redes propias. Pues nos podéis encontrar por nuestras redes personales. A mí, que soy el que más o menos está manejando esto, yo soy Josan. Más fácil, me podéis encontrar en Twitter como @Josan_freak. Y luego a Dani, ¿a ti dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en Twitter como Dani Catralense. Y bueno, y a Alberto, ¿y a ti? A mí, Alberto_Pico97 en Twitter. Claro, de todas formas, ya sea en Twitter, X o cualquier otro lado, normalmente en la descripción del programa, abajo del todo suelo dejar también nuestras redes sociales, por si queréis encontrarnos más fácilmente. Y ahora sí, vamos ya con la película que toca hoy, que nos vamos con el héroe más chiquitín del UCM. Vamos con Ant-Man, con el hombre hormiga. Entonces, empezamos como siempre con la ficha, cuyo título original, Ant-Man. Aquí ya empezamos con el Spanglish. Es decir, ya no es hombre hormiga, ya es Ant-Man, nombre en inglés, lo cual es, supongo que será por imagen de marca, pero a mí me parece ridículo, porque claro, incluso durante la película dicen Ant-Man. Entonces es, uy, sí, sale también hormigas, serás Ant-Man. ¿Por qué es toda la película doblada al español y el nombre en inglés? Que luego llegan a los ridículos de Black Panther, de pronto decir, es el Black Panther. Y dices, pero ¿por qué no dices que es la Pantera Negra? ¿Por qué no tienes que decir todo en... O más ridículos como el título de la secuela, que es Ant-Man y la avispa. Y es ¿por qué un nombre en inglés y otro en español? En otro español, sí. A mí, salvo lo de Ant-Man y la avispa, me parece bien. ¿Te parece bien que una película en español digan un nombre en inglés porque les va a decir? Sí, porque al héroe ya se le conoce así. No, pero le conoces tú así. Para mí todavía es hombre hormiga. Claro. Pero fuera de España, ¿cómo se le conoce? Pues en cada país es un idioma diferente. Hasta que no ha llegado en las películas, no han, por así decirlo, hasta que no ha llegado en las películas, no ha llegado a unificar la imagen de marca y que sea el mismo nombre en todos. Y aún así, no es en todos los países. Sí, Dani. Me parece perfecto que se haga homogénea la imagen de marca. Sí, pero aún así no es así en todos los países, porque yo recuerdo que, por ejemplo, la parte de Hulka, que en España ha sido toda la vida no, porque empezó como la salvaje mujer más al principio. Pero, claro, porque ha sido Hulk casi toda la vida. Para el título de la serie era She-Hulk. She-Hulk, abogada Hulk. Y dijeron, ¿qué follón habéis hecho aquí? Que era súper raro. Y luego digo, igual es porque tenían que poner She-Hulk por imagen de marca. Y luego ves las imágenes de otros países, y creo que en Portugal era la mujer masa, o el nombre que tuvieran ellos en portugués, el nombre de ellos de toda la vida, el de los cómics, y es pues no sé por qué en España se mantiene. A mí personalmente no me gusta. Es decir, si ya ha habido una traducción previa al personaje que lleva establecida décadas, pues no veo por qué cambiarla. Y más algo en inglés, que no es para algo que sea más fácil, pero bueno. Por ejemplo, hasta las películas o así, hasta creo que las de 2005, a Hulk se le conocía como la masa. Y a mí me parece bien que se le haya cambiado y se haga homogéneo. A ver, Dani, en los cómics, desde los 90, Hulk es Hulk. La masa se utilizó en los 70-80. Y alguna reedición que se hizo en los 90 también ya ponía la masa. Pero Hulk lleva desde los 90 seguro y finales de los 80 siendo Hulk en los cómics. Claro, es decir... Entonces, en las adaptaciones, la serie de Lou Ferriños creo que sí que era la masa, no me acuerdo bien, pero luego la película de Ang Lee, la de Eric Bana, ya era Hulk.
porque ya el personaje en los cómics es Hulk, que es lo que tiene sentido desde mi punto de vista, porque para mí una idea es que películas y cómics se retroalimenten. Es decir, de que si alguien ha visto una película y dice, ay, quiero saber más de este personaje, no hay más películas, pues voy a ver si encuentro algún cómic. Claro, pasamos como el caso de si tú has visto la película de Deadpool y vas a buscar un cómic, no vas a encontrar en España ningún cómic que en portada ponga Deadpool. Pone Masacre. Es Masacre. Claro. Y salvo que le preguntes a un librero o te fijes en la portada, no lo vas a ver. No te fijes en el dibujo, de portada, no lo vas a averiguar. A mí me gustaría poner el ejemplo de Spider-Man, por ejemplo. ¿Por qué aquí en España se le llama Spider-Man y no Hombre Araña? Básicamente, o creo yo, en que ya hay una cultura detrás, por ejemplo, los cómics, ¿vale? Que siempre se le ha llamado Spider-Man. Sí, fue un personaje que... Claro, fue un personaje que se editó, entonces, no me acuerdo. La gente ya reconoce, ya identifica a Hombre Araña como Spider-Man. Entonces, pero claro, en este caso con Ant-Man no pasa lo mismo. Yo, al menos, Ant-Man me parece, vamos, es como dándole una hostia al diccionario de española, de la Academia Española. Pero es que luego, además, es decir, durante la película se llega al raro de toda la película hablando en español y de pronto dicen, no, tú serás Ant-Man. Y pues sí, en toda la película se hablaba en español, ¿por qué le pones el nombre en inglés? No, porque serás como las hormigas, serás Ant. Y es que incluso tienen que hacer movidas raras a veces de explicar de por qué el nombre está en inglés, que pues no me funciona a mí personalmente. Pero vamos, a mí donde me parece ridículo la verdad es en Pantera Negra. Que de pronto es sí, porque aquí el animal es la Pantera Negra, no sé qué, la Pantera, no sé qué, entonces tú serás Black Panther. Y si estás diciendo todo el rato, hablando de me gusta más que Black Panther, Pues digo que a mí ese en concreto me resulta ridículo en la película. Y luego ya ha llegado, yo creo que se han dado cuenta, y en otras películas, como por ejemplo Eternos, han dejado Eternals en inglés en el título, porque supongo que les obligarían desde arriba, pero durante la película siempre se habla de Eternos en español. Y con Hulk igual, supongo que han tenido que dejar sí Hulk en el título por obligación de arriba, pero durante la serie se habla de Hulka. Que ya es un recurso, vale, tienes que dejar el nombre en inglés en el título, pues déjalo. Pero luego durante la película, ponlo como toca. Pero bueno, dejando de lado este debatillo, seguimos con la ficha, que es de la película del Hombre Hormiga, es del año 2015, dura unos 117 minutos, más 2 horitas. La dirige Peyton Reed, que fue un recién llegado a última hora tras la marcha de Edgar Wright, que ahora hablaremos un poquito de todo el camino y toda la historia de Edgar Wright con esta película. ¿Por qué Peyton Reed? Básicamente yo creo que fue el único director que encontraron dispuesto a hacerse cargo de un proyecto que iba a empezar su rodaje en meses o semanas y que no iba a tener ni voz ni voto ni en casting, ni en guión, ni en reparto, ni en ubicaciones, ni absolutamente nada. Estaba ahí para dirigir lo que estaba escrito. Claro, supongo que aquí el hombre veía su gran oportunidad porque antes de esto es que había hecho las típicas comedias románticas tontorronas, y creo que tenía lo más que he visto más destacado, la película de Jim Carrey de Di que sí, y tampoco es de las más buenas de Jim Carrey, y capítulos de New Girl, la sitcom esta de serie con Zoe de Chanel, pues que no tenía prácticamente nada Peyton Reed. Entonces yo creo que aquí le llamó y dijo, sí, yo entro aquí, por supuesto. Porque ya se ha quedado en la franquicia, ha hecho las 3 del Hombre Hormiga. Entonces, sí. Pero vamos, que aquí llegó de director obrero. Aquí no vienes a dar tu punto de vista. Aquí esta película ya está hecha, te toca dirigirla. Y si quiero cambiar algo, te aguantas. Que la película tiene que empezar el rodaje mañana. El guión, pues la historia principal es de Edgar Wright y Joe Cornish, que fue lo que hicieron la primera historia. Y el guión de la película es de Edgar Wright y Joe Cornish, las primeras versiones, más los cambios, las revisiones finales que hizo Adam McKay, más las modificaciones de guión y diálogo que hizo Paul Rudd, el propio actor. ¿Por qué estos cambios? Pues mira, voy a aprovechar ahora un poquito, es decir, como aquí a lo mejor estoy hablando un rato, si tenéis que interrumpirme, comentar cualquier cosa, adelante, en cuanto porque la historia tras la película tiene su telita. No sé si conocía, si no estabais en el mundillo, supongo que os enteraríais de todo el follón que hubo durante la producción de la película. ¿Sabíais algo? Pues no. Vale, pues vamos. Vamos a primero decir que Edgar Wright, el director de Zombies Party, Arma Fatal, Inicio al Fin del Mundo, Scott Pilgrim, Baby Driver, La Última Noche en el Soho, es decir, un director que a mí me encanta, es decir, todavía no tiene película que no me guste, todas
Total me lo paso genial. Ya en 2003, tanto él como Joe Cornish ya se interesaron por el personaje. Antes de empezar nada. Ya supongo que estaban buscando un proyecto que les gustó y la idea de hacer un ladrón y la idea de centrar en coger a Scott Lang y coger un ladrón que podía cambiar de tamaño, les gustó. Pasaron de él. Así que hizo Zombies Party, hizo Arma Fatal y luego ya, bueno, sobre 2006, 3 años después, 2006-2007, se reunió con Kevin Feige, que ya estaba un poquito el productor ahí, algo asociado, y voy a presentar su idea. Y le gustaron. Dijo, pues mira, ponte a escribir un guión. En 2006. La película se estrenó en 2015. Es decir, empezó con el guión antes del estreno de Iron Man. En 2008, cuando el estreno de Iron Man, ya tenía el borrador definitivo. De esto, aquí tenemos la película. Y básicamente le dieron largas. Esta película no es una prioridad, no nos importa, queremos hacer otras cosas antes, vamos a dejarla, vamos que no, ponte a hacer otras cosas, reescribe esto que no me gusta. Es decir, como que le empezaron a dar largas. Había trabajado, pues, como pasaron de él. De hecho, aquí no me suena que leí en su momento, no he encontrado ningún documento ahora que me lo confirmase, así que no sé si era rumor o no, pero me suena que leí en algún lado que en los primeros borradores de los Vengadores estaba la avispa. Estaba la avispa como miembro de los Vengadores. Es decir, que finalmente no estuvo. Es decir, me suena que leí en algún lado. Pero vamos, que no he encontrado en ningún lado que me lo confirmara, así que igual hay algún rumor. Ahí, bueno, como Marvel pasaba de Cartwright, pues siguió reescribiendo el guión como le pedían, mientras hacía sus películas, que hizo Scott Pilgrim, donde además sale Chris Evans, el Capitán América, y Brie Larson, la futura Capitana Marvel, en la película, así que ya estaba trabajando con... En 2012, dijo, venga, ya he vuelto a hacer el borrador con todo lo que me pedíais, todos los cambios que me pedíais, ya está hecho. Ah, muy bien, nos gusta mucho. Pero cambia esto otro. Y luego me pedía hacer más cambios. Y ya le dije, mira, aquí ha sido fecha de estreno. Quizás para inicio fase 3, final fase 2. Para así 2016, 2015. Igual le ponemos fecha, eso en 2012. Entonces, bueno, cambió las cosas de última hora. Le permitió empezar a trabajar un poco más tarde porque estaba terminando su Bienvenidos al Fin del Mundo, la película. Y luego, aparte, creo que allí tuvo problemas con algún productor que se puso enfermo y se retrasó el rodaje, o se retrasó la producción o algo así. Entonces, vale, tal. Acaba, empieza con el guión, cambia el guión a lo que le pedían. Está eso durante 2013, 2014, haciendo todo el casting, localizaciones, producción, haciendo todo lo que toca hacer de preparación. Haciendo además promoción activa de la película cuando ya le habían dado luz verde, que salía mucho en redes sociales, saliendo él con los cómics clásicos del personaje, hablando del personaje, lo que le gustaba, de por qué Scott, de quién iba a ser el protagonista. Incluso cuando se estrenó el capítulo de animación de los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, el Avengers Earth Mystic Heroes, que tenéis en Disney Plus, es una seriaza. Hay la temporada 2, un capítulo dedicado al origen de Scott Lang. Y era además recomendando el capítulo, que la gente lo viera, que era un capítulo muy bueno, entonces haciendo ya promoción por Disney. Disney le adelanta la fecha de estreno de la película, y de pronto en 2014, después de llevar básicamente de 2006 reescribiendo guiones y trabajando con ellos y preparando, se anuncia que no va a dirigir la película, que se marcha, que Disney y él no han hecho buenas migas y que se rompe. Además, me acuerdo que salió varios directores, pusieron diferentes anuncios por redes sociales, apoyando a Edgar Wright, acompañándolo. Me acuerdo que Joss Whedon además salió como con una foto con un corneto, diciendo honor a la trilogía del corneto de Edgar Wright, que son las tres de las primeras películas que hizo, que además también como símbolo de apoyo, porque Edgar Wright al final, cuando le preguntaron, dijo que él quería hacer una película de Marvel, pero Disney no quería hacer una película de Edgar Wright, que le pedían tantos cambios, que modificaba tanto su estilo, que fuera irreconocible. Quería una película entonces dijo, yo voy a hacer una película mía, me puedo adaptar, pero no voy a cambiar mi estilo. Claro. En algún lado leí que fue el propio Perlmutter, que estaba ahí todavía, fue casi de los últimos follones que hizo, porque creo que ya cuando se estrenó la película ya no estaba él, ya habían separado totalmente Marvel Studios de Marvel Entertainment, entonces ya no pintaba nada, pero durante la producción de la película sí, que era el propio Perlmutter el que le estaba siempre dando largas, el que le relegaba, decía que no quería, el que atrasaba el proyecto y que decía, no nos interesa, vamos, tira para atrás, porque
no le veía interés al personaje de Hombre Hormiga y no quería hacer la película y siempre estaba dando y que era con él, pero igual que antes, son cosas que leí, no sé de dónde sacaron la fuente. Entonces que igual se lo inventó algún insider con sus fuentes ahí, que es fuentes la de la esquina. Y de hecho me suena que la última versión del guión, cuando ya está todo para empezar, que básicamente lo que le dijeron es: oye, mira, esto muy bien, pero me cambias esto otro y me añades 2 escenas que aparezcan los Vengadores. Y se quedó: ¿cómo que aparezcan los Vengadores en esta película que no tiene nada que ver con los Vengadores directamente? Así que iWright abandonó la producción semanas antes de la fecha de inicio de rodaje. Es decir, no me acuerdo si a lo mejor fueron 2 meses, 1 mes y medio. Claro. Y luego además Disney y Marvel buscando un director, claro, no querían. Porque era un proyecto que ya estaba hecho. Era un proyecto de Edgar Wright. Y me voy a meter yo en el proyecto de otra persona. Al primero, por ejemplo, le preguntaban a Dan McKay, que, bueno, como director, la serie de los Lakers de Tiempo de Victoria de HBO, que es de él, las películas de No mires arriba, El vicio del poder, las comedias de Anchorman, también ha hecho bastante comedia y comedia política, ha hecho este hombre. Claro, era amigo de Edgar Wright y se negó a dirigir la película por respeto. Es decir, yo no voy a dirigir la película de mi amigo. No quería su película, pues no. Como también era amigo de Paul Rudd y sabía que Disney iba a hacer la película sí o sí, como que aceptó reescribir el guión con ayuda del actor, de Paul Rudd, para que se respetara lo máximo posible la visión de Edgar Wright y la película fue a lo más parecido. Y sí que es cierto que yo cuando veo la película, que yo sí conozco el estilo, hay muchas cosas que sí que le reconozco de su estilo, otras que no, pero hay otras que sí que digo, vale, sí que tiene pinta de que era un guión muy similar al suyo. Así que, y luego ya finalmente Peyton Reed fue el que la dirigió, y esto yo me quedo de que parece que negociar con Disney, Perlmutter cuando estaba o Fecha ahora, siempre muy complicado. Porque es una película de productor, hay que hacer lo que te diga la empresa, meter tu visión propia es muy complicado, hay que tener mucha mano izquierda en las negociaciones, que parece que tan solo directores como James Gunn es capaz de hacerlo, que sus películas sean a la vez películas Disney y películas suyas, que tenga ahí su corazón. Porque es que incluso hoy en día, es decir, que vemos que las películas son muy diferentes visualmente, porque si lo ves hoy en día, si ves el aspecto visual de Pantera Negra con el de Eternos, con el de Hulka, con el de Sanchices, vale, es que visualmente no tienen nada que ver una con las otras. Con las de Waititi tampoco tienen nada que ver con las otras. Dices, igual es que ahora hay más libertad. Igual a la Faye les da más libertad. Pero... es que debería de haber más libertad. Pero yo también entiendo que en una franquicia tan grande, con un universo tan grande, se acote un poco más el hecho de que una película no sea totalmente distinta en tono. Es un universo cerrado. Son películas de... En el mundo del cine hay películas de productoras y películas de autores. Las películas de autores son películas pequeñitas que ha hecho un autor para mostrar su visión o hacer ejercicios de estilo. Y las películas de productora tú eres el director, tú puedes meter un poquito de tu estilo, pero tú no eres el dueño de esa película, ni el creador del personaje, ni nada. Tienes que hacer lo que te digan arriba, no confundas. Como por ejemplo le pasa a Zack Snyder, que hace películas de productora, pero cuando la productora le dice algo, la lía parda y dice, no, yo voy a hacer mi visión. Y digo, es que no te pagamos para que hagas tu visión. Y en vez de irse, moviliza a los fans para que la líen gorda. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre la productora y el estilo o la visión del director. Pero eso es muy difícil. A ver. Ya, es difícil, pero yo creo que es para que haya más riqueza de estilos. Sí. Hombre, ahora mismo es lo que digo. Ahora mismo parece que en Marvel sí que quieren dar un estilo. Es decir, sí que se puede hacer, pero claro, tienes que dejar bien claro que desde el principio. Es decir, aquí quiero una película que sea así que dejar un director que sea este estilo parecido. O de verdad, en esta película me la quiero jugar y te voy a dar libertad. Porque esta película va a ir aparte. Pero si no quieres dar libertad, si quieres una película de productor, no contrates a según qué directores o déjaselo bien claro desde el principio. Ahora, por ejemplo, tenemos el caso de The Marvels, la secuela de Capitana Marvel, que dijo el otro día su directora, la Nia Da Costa, que le estaba... no sé si dijo que le había dado algún ataque de ansiedad durante la grabación o de nervios, porque según avanzaba el rodaje y según veía el resultado final, eso no era una película suya. Eso era una película de Kevin Feige, que prácticamente se estaba haciendo Kevin Feige y que lo hacía todo y ella no estaba pudiendo meter nada de su visión ni de su estilo.
y que estaba llamando a otros directores anteriormente con Marvel para ver si siempre había sido así, si con ellos había sido así o por qué. Y claro, me suena que no sé si habló con el Destin Creton de que hizo Sanchi y habló con alguien más y un poco la tranquilizaron y... Entonces, claro, en su momento vemos que hoy en día es como que siguen teniendo para cada héroe una visión muy concreta y el director tiene que adecuarse a eso. Pero también, por ejemplo, la de Guardianes de la Galaxia. Era unos personajes que no conocía prácticamente más allá de los cómics y poco. No, después en esa peli buscaron o apareció James Gunn y le dijeron, hazla. Que James Gunn es alguien especial porque ha sabido negociar con todo el mundo y todas las películas que ha hecho son películas de James Gunn, donde se ve claramente que ha puesto su corazón, que ha puesto sus ganas, ha puesto su estilo. No se puede negar que tanto Guardianes de la Galaxia como Escuadrón Suicida son películas de James Gunn, pero a la vez ha sido capaz de adecuarse a lo que le pedían desde arriba, de aquí no metas esto, aquí no metas esta otro, cámbiame esto. Y él ha sabido negociar para cambiar todo y dejar contentos a los productores a la vez que hacía un producto muy personal. Y gente como él con esa capacidad de negociar y de adaptarse, estamos viendo que hay poquísimos. Pero, por ejemplo, si se la hubiera pegado en taquilla, te digo yo que la segunda no hubiera sido tan James Gunn. O a lo mejor no lo habría hecho él, o no habría habido segunda. Es decir, pero no ocurrió eso. Entonces, bueno, seguimos con la ficha. Vamos acabando ya. Es decir, la música es de Christoph Beck. A mí es un compositor que me gusta bastante, pero que está y que siempre cumple, aunque no tenga hecho grandes cosas. Lleva en activo desde el 93, que por lo que he visto su primera composición fue de Colmillo Blanco, la peli está del lobo. Y luego ya ha puesto música tanto, por ejemplo, a Buffy Cazavampiros y a Ángel, que a mí como composiciones me encantan las dos, que definen muy bien el tono de la serie. Luego, pues ha trabajado en todo tipo de películas, algunas con títulos tan ilustres en español, como en la mítica Soñando, Soñando, Triunfé Patinando. Ese título que en inglés era Ice Princess, al traductor le pareció soso, Princesa de Hielo, no. Y lo cambió. Es decir, pero vamos, que ha hecho un mogollón de cosas y que además no voy a ponerme con a decir todo, porque no pararía y porque lo veremos en varias producciones más adelante a Christoph Beck. Aquí deja que me encanta el tema principal de la película, que además lo llamo Tales to Astonish, en honor al primer cómic donde apareció el hombre hormiga. Pues me gusta mucho. Y luego, como siempre, me dejo un huequecito para hablar de los personajes del cómic. Aquí, igual que antes, tenéis que hablar, interrumpirme, me interrumpís. Si habéis alguna cosa que os llame la atención, lo decís. Sí, hay mucha diferencia entre los cómics y esta película, por ejemplo. Pues mira, ahora vamos a ver un poquito, pero te digo, a mí me parece una adaptación casi modélica. Casi modélica para lo que es Scott Lang. Porque luego entramos con el caso de... No empiezas con el héroe, empiezas con el segundo héroe, la segunda encarnación. Lo cual es una idea peligrosa. Primero, a ver, personajes cómicos. El primer hombre hormiga fue Han Pym, que aquí en la película tenemos reinterpretado por Michael Douglas. Y creado por Stan Lee, Larry Lieber, el hermanísimo de Stan. Porque Stan Lee es un seudónimo, se llama Stanley Lieber. Stan Lee, Larry Lieber y dibujado por Jack Kirby. Que fue una historia corta llamada El hombre en el hormiguero, The Man in the Anthill. Que es Tales to Astonish 27, con fecha de portada enero del 62. Del 62. Salió esta primera historia, una historia muy corta, en un tono más... La dimensión desconocida, tono más fantasía, no es nada heroica. Que es simplemente cuenta la historia de un científico que descubre un suero que le permite encogerse hasta ser el tamaño de una hormiga. Prueba el suero, se encoge y acaba encerrado como un hormiguero. Y la historia le sigue mientras consigue salir de él y recuperar su tamaño. Es una historia muy cortita. Personaje lo hicieron ahí, en principio una idea de recuperarlo, pero cuando ya estábamos en su universo Marvel con muchos héroes, en Tales to Astonish 35 de septiembre del 62, es decir, unos 8 o 9 meses después, aparece una historia donde Han Pym vuelve a aparecer, pero ahora sí con el traje de hombre hormiga, y donde ya vemos una historia que el gobierno quiere que le ceda la fórmula de encogerse, y él se niega y la esconde, bautiza solamente él por el bien de la humanidad, por ayudar a la gente y porque no se fía del gobierno. Así que incluso aquí sí que esto es una parte que sí que se ha medio adaptado en la película. Ve de gobierno con S.H.I.E.L.D., que no quiere ceder su fórmula. Luego, además, pues hace un recorrido súper rápido el personaje. Luego se une a los Vengadores junto a su compañera ya creada, la Avispa, como miembros fundadores.
Y ya en Transformers años 49, en el 63, en noviembre del 63, ya aparece como hombre gigante. Luego ya sería la caída del infierno de Hank Pym, que en los cómics ya es el creador de Ultron. Luego, debido a movidas con el traje y con las cosas que utilizaba, se acabó volviendo loco, se convirtió en chaqueta amarilla, perdió la cabeza. Luego se descubrió que era él, luego volvió en sí mismo, se casó con la avispa, se empezó a comportar luego de forma errática, donde uno de los momentos más bajos llegó al punto de golpear a su mujer, pegándole un buen manotazo a Janet, que incluso cuando ella fue con los Vengadores llevaba un ojo morado. Ese momento de que Han te ha pegado y te ha dejado el ojo morado. Incluso creo que ahí lo echaron de los Vengadores. Así que han contado historias durillas con el personaje. Luego se medio redimió, volvió. Y luego en la Civil War lo volvieron a hundir, poniéndolo de parte del registro y ayudando a encarcelar a sus compañeros, a sus excompañeros, de meterlos en la cárcel. Y luego ya después de haber metido tanta miedo sobre el personaje, llegó el Deus Ex Machina Supremo en Invasión Secreta, el cómic donde se descubrió que todo este tiempo Hank era un Skrull. ¿Desde cuándo? Venga, bien. Es decir, ¿pegaste a Janet? No, eso fue el Skrull. O sí fui yo. ¿Quién sabe? Vamos. Qué fuerte. Luego ya ha hecho más cosas. Es decir, tuvo varios identidades, hizo muchas más cosas. Actualmente creo que está muerto o fusionado con Ultron, ya no me acuerdo. Pero vamos, que al Han le han metido de mierda en los cómics, pero su personaje interesante. Y luego tenemos a Scott Lang. Scott Lang, creado por David Michelin y John Byrne en el número 181 de Los Vengadores, en el marzo del 79, según la portada, que si no recuerdo mal, es el número de integración forzosa, el número del cómic. Porque aparece Henry Peter Geirig, que es un enlace con el gobierno, que en ese momento, si no recuerdo mal, y aquí seguro que meto la pata por ser de cabeza, sí, así que si dejar comentarios para corregirme todo lo que diga mal, que seguro que digo muchas, que llega un enlace del gobierno donde va a rehacer, dice que hay muchos Vengadores, hay que rehacer la alineación para que además sea representativo. Los Vengadores sean representativos del universo Marvel. Y empieza a expulsar a héroes del equipo para añadir a otros, y otros que se van, otros que llegan, y al final deja el equipo, es decir, los que dice, según el gobierno, los Vengadores tienen que ser Iron Man, Capitán América, La Visión, Bestia, el de los X-Men, que estaba haciendo los Vengadores, la Bruja Escarlata, la Avispa y Falcon. Falcon, ahí se me ha ido el nombre, bueno, el halcón, el que vuela. Echando del grupo, por ejemplo, a Ojo de Halcón, que se quedó flipando de me sustituís por Falcon. Y la explicación de Henry Peter Geirig es que hay que tener un héroe negro en el equipo, porque hay mucha población negra y tenéis que representarlos. Igual que también están la Bruja Escarlata y la Avispa por ser mujeres, porque tiene que haber representación femenina. Y Bestia por representación mutante, porque tiene que haber mutantes también en el equipo, porque son mutantes. Y hacen el equipo así, el gobierno hace el equipo a los Vengadores así, y les obliga a tener esta alineación, porque en ese momento estaban bajo el gobierno, creo recordar. Pero tenemos ese número de los Vengadores, integración forzada. Llega un tío del gobierno a decir, tú y tú, para que representéis bien a la gente. Para que luego digan para que luego la gente se queje del actual cuando lo hacen bien. Aquí sí que fue brusco. Que fue, vamos, es un número bastante famosillo, y la portada también, con todos ahí reunidos en la mesa, viendo a ver quién se quedaba y quién no. Es un momento de estoy deseando que esto lo adapten para las películas, que seguro que Twitter arde, como aparezca un Henry Peter Geirig haciendo el equipo de los Vengadores. ¿O no, Alberto? Si te hacen esto una peliculada... Si hacen una película de Vengadores tomando esos requisitos, yo sí. Twitter arde, ¿no? Sí, exactamente. Twitter arde y yo estaría indignado. Y eso que sería adaptar un cómic que existe y sería una adaptación medio... Puede ser una adaptación buena, pero... Sí. Claro. Pero bueno, a ver, si es discriminación positiva, la que se suele llamar, ¿no? Y tal, pero bueno. A mí no me sirve que un personaje que sea negro, me da igual que el color que tenga. Me da igual que... O sea, me molesta que esté porque tiene que haber un negro, o porque tiene que haber un blanco, o porque tiene que haber un asiático. Eso me molesta. Simplemente me gustaría que estuviera ahí por un motivo, que sea importante para la historia y tal, no por su color. Entonces, tú no votas porque en Vengadores, la siguiente de los Vengadores aparezca
aparezca una adaptación de Hinre, Peter Gairik ahí poniendo orden en el equipo, ¿no? Que vayan como hasta ahora, que los Vengadores, los héroes en activo, pues nada, que se junten y todos, los que estén juntos, que los que funcionen. Yo creo que conociendo a Disney como está ahora mismo, no tardaremos en ver algo así. No, pero con Gairik no. Es decir, además, ellos están creando todos los héroes todos lo más diversos que pueden, porque en Marvel hay de todo. Es decir, en Marvel siempre ha pasado esto. No es correcto decir, incluso cuando los Vengadores siempre han representado un poquito todo, solo que aquí lo hicieron así a lo bruto para cabrear a la gente y para que la gente odiara un poquito a Gairik. Y luego tenemos, por ejemplo, el caso de los X-Men, es decir, cuando se formó con el Giant Scythe, el equipo de la Patrulla X, se añadió, tenía a un ruso, a un canadiense, a un alemán, a un irlandés, no me acuerdo dónde era, Aurora, a una africana. Entonces hicieron ahí la Patrulla X mundial, con representación de todo, con gente de todo tipo de culturas y los juntaron porque había que hacer una misión. Entonces Marvel siempre ha tenido ese tipo de representación. Sí, o sea, claro. Me parece bien porque, claro, tenemos el punto de vista estadounidense, norteamericana, siempre los tenemos como los Vengadores, como que son todos americanos, en cambio no, estamos hablando de amenazas exteriores, extraterrestres, entonces es normal que haya representación en distintos lugares del mundo. Bueno, pues mira, eso está bien. Sí, esto, sí. Claro, esto venía porque, Scott Lang, Scott Lang aparece un poquito en un huequecico como un trabajador de Stark Industries. Está trabajando para Stark. Es la creación de Scott. Y luego, al mes siguiente, los mismos autores, David Michelin y John Byrne, esta vez en el Marvel Premier 47, a abril de 79, el otro fue en marzo, el número en abril, volvieron a contar de pronto una historia con Scott Lang. Y ya contaron un poquito la historia de origen del personaje, donde también vuelve a tirar de cabeza, donde creo que Stark, él sí que haya vuelto de la cárcel, Stark le dio voto de confianza y lo contrata por sus habilidades, y luego creo que es Darren Cross, que aparece en la película, el dueño de Cross Enterprise, creo que secuestra a alguien querido por Scott, no recuerdo si secuestra a su hija o secuestra a alguna científica que hacía falta para curar a alguien, no me acuerdo exactamente qué es lo que pasa, es decir, que pide a cambio y Scott tiene que volver a robar para poder pagar el rescate, para poder... Claro, y robando se encuentra por casualidad el primer traje de Ant-Man. Y utiliza esos poderes de Ant-Man, se lo pone, para intentar rescatarla. Entonces, tras esto, al final se queda el traje. Han Pym también vio que era como bueno de corazón y le dejó seguir usando el traje, así que se quedó como el segundo hombre hormiga. Y luego ya Scott Lang, como hombre hormiga, fue Vengador. Tras la aparente muerte de Reed Richards, Tony lo recomendó para los Vengadores y estuvo para los Cuatro Fantásticos y fue un tiempo miembro de los Cuatro Fantásticos. Entonces estaba ahí, que además era muy curioso porque se llevaba a su hija a jugar al edificio Baxter. Y tenías en el edificio Baxter a Franklin Richards, el hijo de Reed y Sue, tenías a Cassie Lang, tenías por ella jugando, y a Christoph, que era un niño de la misma edad que ellos, con las pautas mentales del Doctor Muerte. Pero seguía siendo un niño, es decir, pues aparte de él, le habían metido y se pensaba, y además se ponía la armadura de muerte y empezaba a hacer cosas. Vamos, a ver cómo etapa, me parece una maravilla toda esa parte. Toda la parte de Reed muerto y ellos ahí medio buscándolo y viviendo aventuras. Pero es que Scott ejercía más de ingeniero, no salía tanto a campo a pelear con ellos. Sí. Claro, luego... Lo que estás contando se parece mucho, o sea, lo que has contado antes se parece mucho a esta película, ¿no? Claro. Que la manera de que se encuentra el traje mediante un robo y todo eso también está de los cómics. Entonces, sí. Y luego ya, pues acaba con Scott Lang durante los eventos de Vengadores Unidos, murió, y años después, pues una saga de los jóvenes Vengadores, que fue la Cruzada de los Niños, pues lo volvieron a recuperar, lo resucitaron, aunque no fue muy alegre porque según volvió él, murió alguien, y luego ya, al final sigue haciendo movie hasta el día de hoy. Así que, pero ya lo dejo por ahí. Toca hablar de la película. Así que empezamos ya con la película. Es decir, que llevamos ya media hora porque entre producción y personajes y tocaba ya... No sé, me alarga en exceso. Así que, Dani, empieza tú que ya mucho rato callado. ¿Qué te ha parecido la película? A mí me gusta la película y la disfruto porque digamos que es una aventurilla corta. Bueno, corta. Sí, porque dura menos que
la de Vengadores, por ejemplo, y es, digamos que está en el mismo universo, pero como que se separa y funciona bien por sí sola, presentándote a un personaje no muy conocido para, para mí, por ejemplo, cuando la vi en su día, pero no sé, es un personaje que tiene humor, que es... y te da esa dosis de decir, pues bueno, está dentro del universo, pero me lo voy a pasar bien sin pensar que viene después de los Vengadores. Claro, esto como todo, es decir, este fue vuestro primer contacto, es decir, pues yo sí que lo conocía de los cómics, pero este fue vuestro primer contacto tanto con Han Pym como con Scott Lang, ¿no? Es lo primero que conocéis de Hombre Hormiga, ¿no? Ah, pues sí, No, hasta 2015 no sabía ni que existía, básicamente. y ojo, que Han Pym fue miembro fundador de los Vengadores. Es decir, que no es que decir que aunque Han Pym no sea el personaje más conocido, como parte de los Vengadores sí que es un miembro muy importante, que han hecho con él de todo. Pero bueno, es decir, Y al final creo que el actor, en este caso Paul Rudd, se hizo muy rápido con el personaje sí. y ahora bueno, justo después de la peli, cuando piensas en Ant-Man, piensas en Paul Rudd. No se te viene otra persona a la cabeza que no sea ese actor. Bueno, puedo también decir que Paul Rudd de Scott Lang, el segundo Hombre Hormiga, que eso también dará un poquito para hablar ahora, quiero hablar un poquito de eso. Pero, bueno, Alberto, ¿a ti qué te parece la película? Pues a mí me ha gustado. La verdad es que es diferente a lo que habíamos visto antes, en el sentido de que la trama es mucho más ágil, con esos tonos de comedia que se agradecen a la hora de la explicación. Y creo que fue un acierto el reparto. La verdad es que muy buenos actores, todos, y yo me lo he pasado bien. O sea, esta película es la típica película para ir al cine con la familia y disfrutar pues, de una buena tarde en familia. Además, Entonces, yo creo que es divertida, tiene sus partes divertidas, también de acción, de muy épico también esas partes en las que juega con hacer las cosas más grandes, hacerse más pequeño. Todo ese mundo en miniatura también me gusta mucho, el de la bañera, por ejemplo, o el de las tuberías. Todo, te lo pasas muy bien, te lo pasas bien. Tampoco es una película que vaya a inventar algo nuevo, que vaya a hacer, vaya a inventar la rueda, por así decirlo, la expresión esta. Pero bueno, dentro del UCM, pues es una película distinta. Sí, pero también tiene una forma de crearse diferente, porque esta no es Kevin Feige elige que va a ser esta película, se busca un director o alguien. No. Esto era un proyecto casi personal de Edgar Wright, que estuvo trabajando con él mucho tiempo mientras hacía otras películas. Entonces, es una película, aunque al final no la haya dirigido él, en global es una película mucho de Edgar Wright. Es decir, todo ese tipo de montaje rápido, ese tipo de humor, ese tipo de historia, pega mucho con lo que está haciendo el director por la época. Por ejemplo, las explicaciones de Luis con ese montaje súper rápido, contando con ese toque comedia, no es muy diferente de los montajes rápidos que se podían ver eso en Zombies Party, Arma Fatal, Scott Pilgrim, Bienvenidos al Fin del Mundo, con las cervezas también se veía esos montajes rápidos. Ese tipo de diálogos chispeantes con el humor también me recuerdan mucho a cosas que puede hacer Edgar Wright, incluso el propio tono de película autocontenida de reinventar un género clásico como es el género de atracos, reinventarlo para hacer un género de atracos con superpoderes. Es decir, que a fin de cuentas es lo que estaba haciendo en ese momento con la trilogía del Corneto el director. Cada película, que no conozca la trilogía del Corneto, Zombies Party, Arma Fatal y Bienvenidos al Fin del Mundo, se llama trilogía del Corneto porque en las tres películas, en un momento de la película sale el protagonista como es un corneto. Entonces, como tiene pero no es que estén continuadas ni nada. Cada película reinventa un género. La primera es el género de zombies, y luego como que te hace una comedia de zombies, que a veces funciona muy bien como comedia, como parodia y como película de zombies. La segunda es del género policíaco, y también te hace una parodia de género policíaco, que a veces es muy buena película policíaca. La tercera es un poco de... diría que apocalipsis o invasiones de alienígenas, algo así,
también tiene mucho también tiene mucho de crecimiento personal y de encontrarse con de sueños de juventud y todo eso. Pero también, es decir, Reinvented es una muy buena película. Y aquí eso es un poco de parodia de género de superhéroes y género de robos, reinventar la película de robos y también, es decir, y funciona muy bien como película autocontenida reinventando cosas. Es decir, es una película para verla, reírte y pasar un buen rato. Sí. Oye, tampoco tiene grandes pretensiones, ni muchísimo menos, tampoco las necesita. Simplemente que para mí es una buena presentación de personaje de Orígenes y muy divertida. Pero a mí me falla un poco el villano. Porque es un poco el villano cliché. Pero por eso digo que no tiene muchas pretensiones. Porque tampoco es que nos presenta un villano como, por ejemplo, en Thor, con ¿sabes? Sé que no pretende mucho más, pero el villano es un poco plano. A ver, también es cierto que aquí son estas cosas que, claro, yo veo que son de las cosas que se tuvieron que reescribir para adaptar a Marvel. Es decir, la película es una película de atracos. Una película de atracos. Y cuando sale del género de atracos y entramos en el modo superheroico, es cuando pierde la magia. Y aún así, es decir, tiene peleas que visualmente son divertidísimas. Y a mí toda la batalla final a tamaño miniatura encima del tren de la niña me parece una locura, que con los cambios de plano me parece divertidísimo. Pero siento que el propio villano le pega de villano Marvel de fase 1. Es decir, te vamos a contar historia de origen, el villano está en segundo plano para que sea un malo muy malo y que hace una cosa muy mala. Algunos funcionan, otros no. A mí este no me desagrada, pero sí que es cierto que no es para destacar para bien. Simplemente tiene su papel y ya está. No es... Sí, es el típico villano. Sí, o sea, al menos a lo mejor más profundo. Aún te lo compro, pero es que luego ya, cuando lleguemos a la última... Bueno, pero eso ya es de la última. Eso ya que no te lo compro nada, claro, porque... Pero eso ya es de la última, ahora estamos hablando de esta. Es decir, ahora cuenta lo que se hacía con él en esta. Incluso viéndolo de esta, a mí me parece un villano con... Es decir, sin destacarlo como ahora... Me han viendo con, a lo mejor, más cariño en la escritura que, por ejemplo, tuvo Malekith en Thor. Es decir, tú ves a Malekith en Thor y está por ahí para aparentar y luego no hace nada. Este sí que le dan más diálogo, un poco más de tratamiento, que veas más personalidad. Por ejemplo, pero la última de Thor, el villano, o sea, es brutal. Sí, por eso te digo que, vamos, sí, yo lo he comparado muy bien, porque tampoco esta película te pide un villano con un gran... con un background detrás, no te pide nada de eso. Claro. Sí, pero vamos, que yo lo he comparado con otra de la misma fase, por tener como a los villanos de la época. Sí. Claro, incluso me adoro Guardián de la Galaxia, pero Ronan el Acusador es el villano más... es muy soso. Quiero la gema porque quiero aniquilar a la gente. Entonces, que no es algo que en las películas de origen de fase 1-2, los villanos estaban como un poquito de lado. Si a lo mejor tenemos, a mí por ejemplo me encanta Cráneo Rojo, me encanta Ultron, pero claro, son lo que son. Sí. Que no son importantes, que están en segundo plano. Es decir, hemos de contar la historia de los héroes de ellos para que ellos sean los que se luzcan. Y luego me quería contar lo de Héroe Legado. Me parece una apuesta arriesgadísima de hacer una película del Hombre Hormiga y empezar con el segundo Hombre Hormiga. Porque claro, en este caso, y más que en Marvel no hay muchos héroes legado. No hay muchos héroes de segunda generación. Porque al propio Stan Lee no le gustaba. Stan Lee cuando veía que el concepto de ayudante, de sidekick, Robin, Kid Flash, Wonder Girl, todas esas cosas, no le gustaban nada esto que veía en DC. Esto que veía no, el héroe no. Es decir, si tengo que hacer un héroe adolescente, que sea un héroe adolescente. Es decir, que sea Spider-Man, héroe por sí mismo. Que no dependa de otro lado. Que no dependa de otro héroe adulto que le haga de... Entonces... Pero a mí sí que me funciona... A ver, funciona porque aparte tenemos a un actor que me parece muy bueno, como Michael Douglas, y aparte como para el gran público no sabe quién empezó, por así decirlo, y más o menos te lo explica un poco, pues no, a mí no me desentona. Sí, no, pero yo me estaba refiriendo a que en los cómics no hay héroes de segunda generación en Marvel. Ya. No hay, es decir, era algo típico de DC. Es decir, en Marvel no han habido prácticamente nunca. Es decir, incluso lo que estaba diciendo el propio Stan Lee,
cuando empezó a organizarse, lo primero que hizo fue, a ver, Capitán América tiene a Bucky, mato a Bucky. ¿Está muerto? Espera, que vamos a viajar para comprobarlo. Sí, mira cómo lo mato. Bucky muerto, no va a volver. Entonces, no quería. Entonces no había héroes legados como sí que puede haber en DC. Y que de hecho en DC muchos de estos héroes han acabado durante un tiempo siendo han acabado evolucionando y siendo ya héroes con nombre propio o cogiendo el manto de su héroe. Es decir, en el caso de Dick Grayson, el primer Robin, llegó a ser Batman durante un tiempo. Hubo una etapa que Batman era Dick Grayson. Y luego ya fue Nightwing, héroe ya con estatus propio. En el caso de Flash, Wally West, que era Kid Flash, durante más de 10 años y más de 20, fue fue Flash. Hasta creo que, no sé si fue desde los 80 hasta 90 y algo, o desde los 70, es decir, desde hace poquito. Pero vamos, que fue el propio héroe el segundo héroe, que fue el primero. En cambio, en Marvel, no había de eso, es decir, había dos ejemplos. Es decir, uno fue Scott Lang, que lo hemos comentado antes un poco de historia, de que tampoco es héroe legado, simplemente es un ladrón que robó el traje de un héroe que ya existía y se lo puso y estuvieron conviviendo. Claro, entonces Han Pym, como tiene 3000 identidades, que si hombre hormiga, hombre gigante, Goliath, chaqueta amarilla, avispa, no sé qué más ha tenido, pero alguna más ha tenido por ahí. Entonces, claro, él era pues el hombre hormiga. Y además diferencia, Scott Lang casi siempre es hombre hormiga, creo que pocas o ninguna, alguna vez, pero pocas, se ha transformado en gigante. Él es siempre hombre hormiga, y Han Pym con sus movidas científicas. Y luego quizá la otra fue Miss Marvel, Carol Danvers, que sí que empezó un poquito recibiendo los poderes del Capitán Marvel, y luego ya cuando el Capitán Marvel murió se quedó ya como Miss Marvel. Luego tuvo otras 3000 identidades, que sí, con su binaria y con los X-Men, con sus otras movidas raras. Y luego ya recientemente, bueno, ya no es tan reciente, pero fue Capitana Marvel, asentándose. Pero más allá de eso, incluso cuando Marvel lo ha intentado, tenemos a Miles Morales, que ya son héroes de creación reciente, estos héroes legado. Miles Morales, Kamala Khan, bueno, Sam Alexander, que es Nova, Riri Williams como Iron Man, incluso Viv Vision como la hija de Visión, también con a Nadia Van Dyne como sucesora de la avispa, y tampoco... La de Lobezno, la hija de Lobezno. Sí, bueno, sí, está X-23 y Daken, que Daken creo que está muerto, pero... Es decir, que sí que han ido creando, pero héroes de ese tipo legados en Marvel cuesta mucho que funcionen. Bueno, en DC también, pero vamos. Entonces me llama la atención decidir, venga, voy a hacer una película de Hombre Hormiga. ¿Por quién empiezo? Por el segundo. ¿Y por qué no? Me falta decir, ¿por qué no? Por el tercero. Por el incorregible Hombre Hormiga. Por Eric O'Grady. No, es Scott Lang. Entonces, claro, tienes que contar una película que tienes que contar a la vez, dar detalles del origen de Han Pym, porque tiene que robar el traje de Hombre Hormiga, el Hombre Hormiga original, y a la vez contar la historia de Scott Lang. Entonces, hacer las dos cosas, y yo creo que para hacer esas dos cosas de presentar un héroe previo, explicarte por qué no se le ha conocido en los últimos años y presentar a Scott Lang, hace un gran trabajo, como decía Dani, que lo presenta muy bien, ¿no, Dani? Sí, la verdad es que... Y lo presenta ágil, porque no tarda mucho en la película, no se centra tanto en presentarlo, sino te da una pincelada rápida y seguir. Te lo explican, la trama de cada uno sobre la marcha. O sea, hay momentos para Hank, hay momentos para Scott, hay momentos para la avispa, está muy bien. Y también hay momentos para el villano, sus motivaciones. Van aprovechando momentos de la película que les y constantemente pasan cosas. Y es muy ágil. Pasan cosas y muy amena se hace. O sea, 2 horas, estamos hablando de una película de 2 horas, que 2 horas es tiempo, o sea que está muy bien que una película de 2 horas parezca que sea de menos. 2 horas me parece una buena duración. Ya menos también me gusta, si dura 1 hora y media, tiene que ir mucho más al grano. Y luego ya más, ya tiene que ser alguna película especial. A mí cuando veo que alguna película de estas de origen o películas estas duran 3 horas, es qué pereza. Sí. Que luego estará muy bien o no, pero hay que verlas, pero de por sí de punto de partida es no me haga falta 3 horas para contar esto. Claro. Y de hecho creo que es un poquito lo que he con Hombre Hormiga, de uniéndose a la moda de cada vez películas más largas, las secuelas han ido dando cada vez un poco más. Y al final para mí esa es la que más me gusta de Hombre Hormiga. Sí.
Claro. Luego, bueno, pues nos ponemos con un poquito con Han Pym, es decir, que además le dan la escena del prólogo a Han Pym, igual que yo ya no lo recordaba, lo tengo que mirar ahora, de que al principio el gobierno quería el suelo de Han Pym y él lo ocultaba en sus primeros cómics en sus primeros cómics. Aquí lo hacen de S.H.I.E.L.D. Tenemos esta escena con Howard Stark y Peggy Carter. Como el S.H.I.E.L.D. de los años 70, de la Guerra Fría, de los años 70-80, durante la Guerra Fría, dirigido por Peggy y Howard. El Howard adulto. Eso mola mucho, tío, mola mucho. La verdad es que ha estado muy bien ese guiño, porque son pequeños cameos que demuestran que están en el mismo universo, ¿no? Que forma parte del universo cinematográfico de Marvel. Que no es algo... a ver, está bien que cada película tenga su propia personalidad y su propio espacio, ¿no? Pero que tenga esos detallitos, esos cameos, que el espectador diga, oye, pues mira, sí, forma parte del universo. Además que están muy bien metidos, probablemente estos los apaños de última hora, muy metidos por probablemente Adam McKay, porque sirven para la película y a la vez te la ambientan temporalmente, porque luego es ya que la primera escena en 2015, dice, ¿y por qué no llamas a los Vengadores? Pues aquí te lo explica, es decir, Han Pym odia a Howard Stark, no quiere nada con los Stark, es decir, no voy a dejar que ningún Stark tenga control sobre mi obra, es decir, lo voy a hacer yo por mi cuenta, es decir, el Han Pym cabezón, eso también es... Entonces, por ahí funciona la vez, dice, no, es S.H.I.E.L.D., porque S.H.I.E.L.D. lleva ya hasta... Bueno, en esa época estaba, actualmente ya no. Actualmente ya estaba destruido y creado por Hydra. Solamente estaban los agentes de S.H.I.E.L.D. por ahí, que en ese momento aún eran canon. Pero bueno. Entonces, claro, tenemos... Agente Carter no es canon tampoco, ¿no? A ver, de series, hasta que digan lo contrario otra vez, ninguna serie previa a 2020 se tiene en cuenta para el universo Marvel actual. Por eso. Pero vamos, que en este momento, en 2015, sí era todo agente Carter, agentes de S.H.I.E.L.D., todo esto era oficial. Y estaban por ahí ocurriendo a la vez que todo esto. Entonces, por ahí... Pero vamos, que aquí tenemos esto, la agente Carter, vemos, y además sirve para explicar eso, sirve un poco para explicar la parte de Han Pym y te da toda esa parte de ambientación. Entonces, es un buen añadido, incluso ahí que vamos viendo. Y luego ya vamos viendo eso, Han Pym, empresa millonaria, sobre el jefe Cross que lo ha echado, además. Hay un de estos guiñitos que a mí me gusta bastante, y es que cuando sale que Cross ha descubierto que Pym fue el hombre hormiga durante la Guerra Fría, habla de que él pensaba que eso eran cuentos asombrosos. En inglés, Tales to Astonish. Es decir, él ficha, es decir, dice de que tus primeras apariciones eran, y dice el nombre de la colección donde ocurrían sus primeras apariciones. Me parece un detalle de guión de estos guiños que si no pillas ni te importan, pero que si los pillas, pues son bonitos, son detalles bonitos. Sí. Claro. Entonces, luego pues tenemos a Han Pym y ya tenemos para recuperar, para impedir que Cross haga el mal, pues tiene que reclutar a alguien, y ahí ya conocemos un poquito a Scott Lang, que aquí es Paul Rudd, lo hace espectacular con el personaje, es decir, yo creo que se nota además que también que muchas cosas las ha escrito él, o algunas cosas las ha escrito él, que también estuvo en el guión para estar más cómodo, y hace un personaje a la vez muy tierno, muy familiar, también es con es ágil, es rápido de mente, es muy chisposo, no sé. Sí, pero que es un desastre en realidad, porque pretende hacer el bien, pretende hacer cosas para estar con su hija, por ejemplo, robar para conseguir dinero o lo que sea, porque se le da bien robar, sí. Entrar en casas y romper cámaras acorazadas, pero claro, le sale mal, ¿no? Es un poco... Luego tiene aparte de ese momento que nos dice, estaba en la cárcel, y cuando te cuentan un poquito, no es que estaba pues hacer una especie de Robin Hood, estaba en una empresa que robaba a la gente, él se lo dijo al jefe, le despidieron, dijo que me has despedido, pues ahora vas a ver. Y de pronto le robó dinero al jefe para devolvérselo a la gente a la que había robado. Sí, entonces, claro, pues eso lo mandó a la cárcel, que ahí fue también cuando llamó la atención de Han Pym y toda esta gente. Y cuando soltó hagamos una prueba. Debe hacer una prueba, porque todo esto que vemos ahora después de cómo ha sido un expresidiario, lo despiden de la heladería, no encuentra trabajo, no lo quiere en ningún lado, él no quiere robar, pero quiere estar con su familia. Toda esa faceta de padre de Scott Lang, a mí... Sí. Yo soy fan absoluto, aparte de la actriz de la niña, que me parece muy súper adorable, de la casi de esta película. El momento del muñeco feo, de va a la fiesta de cumpleaños, le regala el muñeco feo y la otra vez, ¡qué feo es! ¡Me encanta, papi! Y es un... ¡Ay! ¡Qué ganas de... ¡Qué abrazable que es la niña! Entonces, sí, esos momentos están muy bien. Además...
A mí Sí. Paul Rudd en este caso me recuerda a, a Robert Downey Jr. con Iron Man, porque son dos actores que han captado tan bien la esencia del personaje que al final los recuerdas a ellos y no al personaje. Bueno, pero eso porque en el caso de ellos pillamos nada que no eran conocidos para el público general previamente. Es decir, si te digo la verdad, a mí el Tony Stark de Robert Downey Jr. me gusta, pero sus similitudes con el del cómic me parecen casi nulas, ¿eh? Entonces, en su momento ¿me gusta? Sí, me gusta el personaje. Es decir, me parece algo interesante y me gustan cosas que están haciendo. Pero al final, si luego tú coges un cómic de Tony Stark previo a las películas, vas a decir, José, Tony Stark no me gusta, yo quiero el de las películas. Porque no sé, no, a nivel de comportamiento, diría que el Tony Stark de las películas casi se parece más al Ojo de Halcón de los cómics que al Tony Stark de los cómics. Pero es lo que te digo, al final Ant-Man, para la inmensa mayoría de público, no lo conoce salvo por la película. Sí. Y ahí cuadro bien, ahí no sí que. Ahí sí que os pillo bien por Ruth y ya es vale. Es decir, me gusta. De hecho, he escuchado a bastante gente decir que no, a mí Marvel, sí, me entretiene, la que me gusta es Ant-Man. Es que es un. Oye, pues mira, es decir, se nota que es algo diferente que ha caído viendo ante la gente. Le parece la típica película fresquita para ver en verano y pasárselo bien. Sí, totalmente. Sí. O sea, lo que dije al principio, ¿no? Que es la típica película que puedes ver con tu familia, con tus hijos y pasártelo genial en el cine. O sea, Sí, tampoco que- te tienes que calentar mucho la cabeza ni nada. Y es Sí, acción, diálogos así cómicos, pero bueno, bien. Y yo lo que le destaco también es que será una de las últimas que tú puedas ver sin, por ejemplo, que no has visto ninguna del UCM, da igual. Hombre, yo ahí discrepo porque creo que la mayoría de películas de Marvel se pueden ver y entender si no has visto todo Marvel. Es decir, solamente habiendo visto la película previa, es decir, tú puedes ver. La puedes ver, pero creo que esta es una de las que Hombre, pero esta está hecha diferente. Está si no construida has diferente. si no has seguido Marvel, no te pierdes casi nada. Es decir, Ah, pero yo ahora estoy sí, pensando en las películas recientes y tú puedes ver Eterno si no has visto nada antes, puedes ver Shang-Chi si no has visto nada antes, puedes ver. Es que estoy dando de cabeza y. Bueno, Guardianes la puedes ver solamente has visto las de los Guardianes, casi la puedes ver también, habiendo visto todo lo anterior de Guardianes. Entonces tenemos muchas que son así. Lo que pasa es que un poco, a veces a la fuerza, a veces no, a veces mejor metidos, tienen que tener esos guiñitos de continuidad que si los pillas, genial, pero ha llegado un momento que si no los pillas, sabes que haya habido un guiño, sabes que haya habido una referencia, no han sido nada sutiles, y sabes que aquí hay algo de lo que yo no soy parte. ¿Esto qué es? Es decir, tengo que ver, es decir, y pues dicen, no, es que eso ha sido una referencia a lo que ocurrió en tal serie. Y dices, entonces para pillar este chiste tengo que haber. Claro, es un momento. Y hay producciones que lo hacen bien y producciones que no lo hacen bien. pero por ejemplo, la de ahora de Marvel. Si no has visto la serie de Miss Marvel, A ver, Dani, aún no hemos visto la película. Así que me parece todavía muy pronto para criticar eso de la película. Porque igual lo hacen bien. Lo tienen muy difícil. Lo tienen Pero muy la difícil, de- pero igual lo hacen bien. por ejemplo, la que sale En WandaVision. La de Doctor Extraño. Sí. Bueno, la de Doctor Sí. Extraño sí es una secuela de WandaVision. Si ese personaje no lo has visto en la serie, dices, ¿qué pinta está aquí? ¿De dónde sale? Pues ahí tenemos un caso de, pues, cosa hecha regulera. Es decir, dan por hecho que has visto WandaVision. Porque luego es prácticamente una conclusión. Y si tú estás viendo un universo Marvel, has visto a Wanda en Los Vengadores, y luego no ves WandaVision, pero ves el Doctor Extraño, es un. Me he perdido algo. Que es que has Sí, hecho porque mal. son dos Wandas totalmente distintas. Claro, es decir, pues en este caso, esta película, ya desde el proceso de escritura, es que está escrita para ser película aparte.
Y Sí. son añadidos de última hora toda esta parte de S.H.I.E.L.D. del principio, luego veremos los Vengadores, referencias por ahí. Pero bueno, es decir, por hablar de seguir un poquito, tenemos, bueno, el propio primer Robo, porque Scott la han despedido, no tiene forma de encontrar dinero, pero tiene que pagar la manutención de su hija, si no, no le dejan verla. ¿Qué hace? Vamos a robar una caja fuerte a un viejo. Y vemos, a mí ese primer atraco me encanta, porque vemos mucho la bestialidad de Scott. Es decir, es un tío ágil, es un tío listo, es un tío con recursos, y cuando de pronto ve la puerta de metal del Titanic, dice, pues nada, con frío me la voy a cargar a veces que explote. Y me parece un recurso muy ágil, porque incluso el propio Han Pym dice, me gustó lo que hiciste, fuiste muy inteligente, porque no era fácil abrir la puerta. Entonces ahí tenemos todo ese momento. A mí ese robo me gustó bastante, ese primer robo de verlo en acción. No sé. Dani, ¿a ti qué te pareció este primer robo? A mí me gustó, pero sobre todo me gusta después cómo interactúan Han Pym con Scott Lang, cuando al principio no se fía de él porque es un ladrón. Sí, ahí entramos con toda esta parte de, aquí es cuando de pronto la película ya iba muy bien, muy divertida, y de pronto te empieza a meter la parte más mágica, porque se roba el traje, lo prueba, la primera escena que va cayendo por las cañerías, por la fiesta, vuela una hormiga, luego se levanta, le cuentan su plan, empieza la sesión de entrenamiento, incluso la propia parte en la cárcel, porque la hija de Han Pym le denuncia por robar el traje, lo meten a la cárcel, se escapa, vemos ahí cómo vamos cómo van hablando, y tenemos toda esta locura de entrenamientos que a mí me gusta mucho, tanto el entrenamiento como el escape de la cárcel, como Han Pym lo va manejando todo con hormigas, y ese momento de cambio de tamaño, de pronto por los hormigueros, cara a cara con la hormiga, tiene que hacerse pequeño, hacerse grande, tiene que... los sustos que se pega. A mí es algo que me gusta mucho y me divierte mucho cómo está hecho. A ti, Alberto, ¿cómo te gustó toda esta parte de entrenamiento? ¿Qué te pareció? Pues la parte del robo, pues muy ágil, me encantó la explicación de Luis también, del principio del robo, y bueno, me pareció muy, muy chulo, muy divertido, la verdad. Y luego todo lo que has comentado, Josan, de luego estando en la cárcel y como el entrenamiento, toda esa parte del entrenamiento que en otras películas te pueden tardar como media hora en explicártelo y que no avanza la trama. Aquí es todo muy rápido y toda esa parte de la comunicación con las hormigas me encanta. O sea, me encanta cómo utiliza las distintas especies de hormigas que hay y cómo eso lo va utilizando como recurso, ¿no? Y cómo se hace amigo también de Anthony, también. Claro. Eso también hay que hablarlo. Sí. Ahí, que además aquí me hace una explicación de hay que tener a Cross, porque además, pues seguro que además en ello, las químicas del cambio de tamaño te afectan al cerebro y te pueden volver loco. Y luego además dice, y Cross nunca está muy estable mentalmente. Y es algo que también tiene su referencia a los cómics, porque a Han Pym le pasó de todo. No solamente lo de pegar a Janet, que también fue por la causa de movidas químicas, sino que también tuvo otra época donde creció gigante tantas veces que su propio cuerpo se quedó enganchado ahí y no podía bajar. Y que era cuando su etapa como Goliath, que creo que tenía que medir Han Pym, no podía reducir por debajo de 7 metros o de 5 metros. Entonces, podía crecer un poco más a medir 15, a medir 20, pero como poco 5. Sí. Y estaba ahí de Goliath, ahí encerrado. Luego, como chaqueta amarilla, se volvió loco un par de veces y le han pasado muchas cosas. Entonces, aquí es un momento de que los químicos te afectan al cerebro, ¿eh? Y ahí dejan el cambio. Sí, al parecer utilizar demasiado tiempo el traje, el producto químico que te permite pues bajar el tamaño, disminuir el tamaño, pues eso te afecta al cerebro y claro, por eso te explican que Han Pym no puede ser no puede seguir siendo el hombre hormiga. Sí, dice que lo hizo mucho tiene tiempo. Tiene que dejar el legado, ¿no? Que no lo quiere dejárselo a su hija. Él más bien dice que él ya no quiere, que es peligroso, y luego por la pérdida de su mujer, que también te explican cómo murió, cómo desapareció Janet redució tanto tamaño que entró al universo cuántico y está por ahí perdida, del que no se puede volver, que sepan. Y luego además sí que hablan que si la protección adecuada, es decir, que se supone que con el casco que tiene ahora Han Pym y que tiene Scott Lang, sí que se puede transformar sin problema. Pero bueno, son cositas complicadas. Sí, pero
pero le pone como, digamos, unos ciertos límites. Y aparte hay una, sobre lo que decía Alberto de que no quería que su hija cogiera el traje, hay un momento de la película, creo recordar, que le dice, Scott sí lo puede coger porque al final es un ladrón y es como alguien prescindible y que no... Prescindible. Sí, eso fue la conversación que tiene Scott y Hope, la hija de Han Ping, que Sí. está por ahí y quiere ayudar y no le deja al padre, y al final del momento dice que cuando Scott le dice, pero eso es bueno, porque yo soy prescindible y tu padre sabe que tú no lo eres, quiere estar contigo. Entonces ahí... Claro, no, el padre no quiere perder a su hija, ya perdió a su mujer, pues no quiere perder a su hija. Por eso te digo yo que por ahí está muy bien explicado. O sea, estamos hablando de, o sea, no te explica, no quiero que lleves el traje porque sí, o no lo llevo yo porque sí, pues no, hay un motivo detrás. Sí. Y luego entramos en la escena de acción, que es claramente un pegote dentro de la película, pero que funciona muy bien de cara a futuras películas y futuras apariciones de Ant-Man en el universo Marvel, que está claro que esta escena la puedes quitar de la película y la película no se ve afectada en nada, que es Scott va a robar una cosa y el almacén del gobierno pasa a ser la nueva base hipermoderna de los Vengadores fundada tras la era de Ultron. Ah. Y está Falcon por ahí dando vueltas y se pelea con Scott. Y es un... A ver, la escena mola. Es que es un pegote, sí, claramente. Es decir, pero yo creo que esta fue de las que se lo dijo a Edgar Wright y ya fue todo lo que hace. Pero ¿me quieres dejar mi película tranquila? Pero toda la parte, toda la química, los diálogos entre Paul Rudd y Anthony Mackie, cómo van hablando, en propio la pelea ahí con los cambios de tamaño y las persecuciones, es algo muy chulo y que ya da a presentar el personaje para que en futuras películas alguien de los Vengadores sepa que el hombre hormiga existe y que es un buen ladrón, si hace falta algún problema. Es un pegote, claramente es un pegote, pero bueno, ya te permite, pues te abre esa puerta de entrada a los Vengadores. Que ya lo veremos en Civil War, ¿vale? Pero bueno, ya es un pegote, sí, pero que es divertido y te aporta sí, algo. Aporta algo, no a esta película directamente, sino a futuras películas de Marvel. A futuras películas, claro. Claro. Porque de esa manera es como contactan con él en Civil War y en Vengadores. Sí, entonces por ahí la película, esa escena funciona, está divertida. Y tenemos aquí todo este momento. Qué guay. Es decir, además, a mí me gusta una cosa de esta película, ¿vale? Que es Origen, pero se limitan a hombre hormiga. Cosa que a mí me gusta, porque te limita y te hace estrujarte los sesos y ser original, buscar algunas movidas, tirar más para espionaje, más. Es decir, no sea tanta acción. Que acción tenemos básicamente esto y poco más, acción genérica. Y además, también da mucho juego. Es decir, en nombraste el segundo hombre hormiga, hubo un tercer hombre hormiga, Eric O'Grady, un agente de S.H.I.E.L.D., que este era el incorregible hombre hormiga, porque era un pervertido. Y era una especie de antihéroe que hacía lo que le viniese bien. Entonces, yo recuerdo cómics del incorregible hombre hormiga, de, pues, el traje de hormiga, vestirse pequeño, y de pronto meterse en el puesto de las chicas. Se sentaba en alguna tubería y se quedaba ahí sentado mirando tranquilamente. Y luego también muchas veces de hacer algo mal o de pronto huir de algún lado. Es decir, a mí es un personaje muy complicado de manejar. Creo que no sé si está muerto, o está robot, o está clonado. ¿Qué hicieron con él? Pues, pero, es decir, fue una colección medio cómica y muy peculiar, pero hubo un tercer hombre hormiga que no creo que aparezca por aquí nunca en el universo Marvel. Pero bueno, fue o que al menos o que reinventen. Pero vamos, que da por ahí. Entonces ya, bueno, roban eso, sale bien, toca el atraco, se traen a los amigos para el atraco porque hace falta más gente. Se desvela que el ex jefe de S.H.I.E.L.D. con el que se llevaba mal Han Pym ahora trabaja para Hydra. Es decir, ¡oh, qué sorpresa! ¿Quién se lo iba a esperar? Que tampoco se fía de los amigos de Scott. Porque los ve y dice, esta gente es un poco... A ver, si tú eres Han Pym y te llegan Luis y los otros dos, ¿tú te fiarías de ellos como ladrones competentes? Hombre, te han robado en tu casa. Pero el que ha robado es Scott. Ellos estaban fuera, el que hizo todo fue Scott, realmente. Ellos cortaron la luz. Los que están apoyando son ellos. Claro. Pero ahora están apoyando Hanky y Hope. Entonces ahí... Claro. Pero vamos, que no son gente que parezca muy de fiar, aunque luego demuestren ser competentes. No, sinceramente, de primera vista no. No. Que luego bueno, y sí que son competentes. El alivio cómico que te da, eso... A ver, a mí me dices que van a sacar una película
una película donde Luis te cuente el resumen del universo Marvel y que sea Luis explicándote cómo todo lo anteriormente en el universo Marvel y te lo cuente a su estilo, con esos montajes rápidos y esa forma de contar de él, digo, oye, yo lo compro. Seguro que pasaba un buen rato. Y ese momento Y súper cuando bueno. está de segurata. No, ese momento súper bueno de que cuando Scott le enseña el traje y le dice, te voy a enseñar una cosa, pero no te asustes. Dice, no, el Papa aquí no se asusta ni nada. Y luego cuando cambia de tamaño, se asusta y se pone a gritar. Muy bueno eso, o sea, son personajes que te hacen reír y no son lo típico de chistecillos malos, sino todo lo contrario. Pero, a ver, toda la parte cómica y de infiltración de robos va espectacular en la película. Sí. ¿Qué ibas a decir tú, Dani, antes, hace un momento? O sea que el momento que está, por ejemplo, de segurata, cuando van a hacer el robo en la empresa, que lo ponen a Luis de seguridad, que lo ves ahí con sus patochadas, porque al final la caga y se lía, pero bueno, al final es un alivio cómico más de la peli, que yo me lo paso bien. Luego eso tenemos toda la parte de infiltración para poder robar el traje. Al final les pillan, el Cross es un poquito más rápido, se pone el traje de chaqueta amarilla, tenemos todo ese combate. Y a mí este batalla final, algo que en concepto me mola mucho, me gusta mucho, porque es jugar con el tamaño de pequeño grande. Entonces claro, tenemos esa pelea en el maletín, empieza a sonar una música porque dice no me acuerdo qué palabra, luego que si caen al agua, ese propio momento de humor que los tampa contra un recolector de, no sé cómo se llama para atraer avispas, porque a fin de cuentas chaqueta amarilla es un tipo de avispa. Entonces claro que le medio derrote lanzándolo contra un cazador de avispas de estos americanos, es un gesto curioso. Y luego soy fan total de cuando va a casa de la mujer de la madre de Cassie, de la expareja de Scott, y se pelean con los juguetes de la niña y están peleando por las vías del tren Thomas. Y a mí todo ese momento a ver, con los cambios de plano cercano, ellos pequeñitos, peleando, música épica, los rayos, no sé qué, peligro, y llega el tren, plano lejano, ves a dos hormiguitas peleando entre juguetes. Me parece divertidísimo. Sí. Súper ágil, súper ameno. Esos momentos en que una hormiga cambia de tamaño y luego baja por las escaleras y lo ve la policía y dice, pues vaya como están los perros, no sé qué. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. A ti, Dani, toda esta batalla final, ¿qué te parece? A mí me gustó, pero a ver, como disfruto tanto antes, tampoco es una parte más. Sobre todo cuando se mete y le desconecta el traje por dentro, pues esa parte me gusta, pero ya te digo, como yo disfruto más la infiltración y en la empresa que la pelea, que sé que va a llegar. Y sí, es chula porque cambia de planos, lo que has comentado antes. Sí. Pero tampoco, yo tampoco, o sea, yo no entiendo ese odio que tiene el investigador el científico, que no me acuerdo cómo se llama el personaje, con Scott Lang, la verdad. O sea, a mí esas cosas, ese odio, no termino yo de entenderlo. Y tampoco entiendo cómo Scott Lang vuelve del universo cuántico. Eso está un poco cogido por las Sí, a ver, esto es porque debe acabar así, realmente. Respecto al odio, a ver, vamos a empezar partiendo de que Cross, lo dicen durante la película, no es especialmente estable mentalmente. Está un poco oído, es decir... Y ahí lo que pasa es que él está obsesionado con Han Pym. Él quería ser el sucesor de Han Pym, que es el nuevo hombre hormiga, porque sabía que existía. Y cuando ve que en vez de ser a él, que ha estudiado, que le ha hecho caso, que le ha obedecido tanto tiempo, ha elegido a un ex ladrón, cutre y bello tonto, pues se enfada y dice, pues lo voy a reventar para demostrar que yo soy mejor. En parte porque casi me va a fastidiar el negocio. Sí, pero él cómo sabe la información de Scott Lang, porque luego en la parte final vemos, anda, mira, ahí te enseña una foto de él, no sé qué. Creo que lo dice antes de la película. Creo que cuando va a visitar la casa de Han Pym
que se encuentra con Han Pym y luego llama a Hope, que Sí. luego se desvela que sabía que estaban ahí todos. Creo que ahí... Vale, Sí, claro, sabía que estaban ahí todos y se da cuenta y es cuando investiga, y ahí dice que ha investigado a Scott y se pone, me suplantaste por ese ladrón perdedor. He investigado quién era y es un don nadie. ¿Por qué él y yo no? Sí. Vale. Lo del odio sí que lo entiendo por eso, porque te lo dice que él es un... que él lleva esperando que le diga a Hamping yo quiero que me suceda y al final no sucede un ladrón que se ha encontrado. Sí. Ya, pero sí, a ver, yo creo que el odio tendría que ser más para Hank que para Scott, porque Scott a fin de cuentas es un don nadie de la calle que Hank, pues le llama para una misión y él acepta porque quiere tener dinero para estar con más tiempo con su hija y ya está. Él tampoco, o sea, Scott no hace nada que le puede, no sé, hacer molestar al otro, simplemente llevar el traje, bueno, pero es que esa decisión no la tomó Scott, la tomó Hank. Bueno, pero cuando has estado tanto tiempo esperando y haciendo todo para que algún día te diga toma y no de repente otro y se lo quede, pues al final la decisión que toma. Se enfada con él, pues mira, pues la pataleta con ese. Y luego lo que comentabas del mundo cuántico, a ver, es un Deus Ex Machina, eso lo hizo un mago y o lo compras o no. Básicamente es para reventarle el traje, empieza a hacerse pequeño para no parar y entrar al mundo cuántico, del mundo del que no se puede volver, y cuando está a punto ya de quedarse ahí encerrado, coge el transportador, mete una de esas cápsulas, cambia el transformador habitual por una cápsula, hacerse gigante de estas medio armas que le había dado Han Pym, lo activa para que fuera el poder de crecer, más el poder de la cápsula, más bla. Funciona. Punto. Sí. ¿Lo crees? Sí. Bien. ¿No lo crees? Es lo que ha pasado. Es decir, no te lo van a explicar más. Y es un asunto que es un asunto que retoman tanto en la segunda como en la tercera película. Y que les da pie a ello. Sí, claro. Sí. Claro, es un motivo de... Esto va sobre todo de que Hank descubra se puede volver del universo cuántico. Porque él daba su Pero mujer... claro, Scott ha encontrado la solución sin ser un científico... Pero claro, Scott... Lo que te han presentado es... Él no será científico, pero él es muy ágil mentalmente. Enseguida busca opciones. Es decir, no sabe qué hacer, pruebo esto. Pensamiento lateral. Es decir, voy a abrir una caja fuerte. No sé abrir la caja fuerte. ¿Qué hago? La congelo. Es decir, ¿a quién se le ocurriría eso? De cómo abrir una caja fuerte, no es una caja fuerte normal. ¿Cómo se abre? Pues la congelo. Es decir, es pensamiento lateral. Resolver los problemas de una forma diferente. O sea que me quedo encerrado en el mundo cuántico. Quiero volver. ¿Qué hago? En vez de construir algo, voy a probar a meter esto aquí a ver qué pasa. ¡Pum! Funciona. No tenía por qué haberlo hecho, lo hace. Entonces, claro, si luego le preguntan, él no sabrá ni qué ha hecho. Yo he puesto la cápsula hasta aquí y funcionó. Y luego jugarán con eso en muchas películas, porque luego llegaremos a una que hace una cosa por casualidad. Claro, bueno, al final la película acaba aquí, y luego tenemos esta final con Luis volviendo a explicar otro de sus planes porque alguien le ha pedido la ayuda al hombre hormiga, donde en esta narración vemos dos cosas más o menos importantes. Una es el cameo de Stan Lee, que sí que aparece por aquí contándole algo al amigo de Luis. Y luego ese momento cuando vemos a Anthony Mackie, vemos al halcón, que está sentado con una chica preguntándole si que busca a alguien con aspecto de insecto, y la chica responde, uy, aquí no tenemos de todo, tenemos uno que salta, lanza redes y se pega por las paredes. Sí. Ahí ya ahí te está introduciendo a Spider-Man. Claro, es decir, ya está Spider-Man por Nueva York dando vueltas. Dice, no, yo busco a alguien que se hace pequeño. Y dice, bueno, vale, pues ese es. Entonces, pero vamos, que ahí te están ya dando pie que Spider-Man ya está activo. De hecho, en Civil War, Spider-Man lleva en activo ya unos meses. Cuando lleguemos a Civil War. Pues es que, con un traje un tanto cutre, pero ya estaba en activo. Entonces, por ahí tenemos ese guiñito. Y ya a fin, sabiendo que alguien de los Vengadores busca al hombre hormiga, tenemos dos postcréditos. La primera, fácil, Han Pym enseña el traje de avispa a su hija, de
ya sé que eres capaz, lo vas a hacer, te deje yo, no te deje, así que, punto, traje de avispa. Y luego segundo, una escena ya de Civil War, con Bucky atrapado, con el brazo atrapado, Steve y Falcon mirando a ver qué hacen, y con este último diciendo que yo conozco a alguien que nos puede ayudar. Y ahí cuando el Ant-Man volverá. O sea, ahí como final, como poquito están bien. Una es propia de la película y otra es del universo Marvel, que así están bien. ¿Algo a comentar de las postcréditos, Dani? Básicamente ya está todo comentado. Alberto, ¿algo para comentar de las postcréditos o de lo que sea que quieras comentar de la película? Alberto, creo que no está. Sí, no fue. Pues nada, entonces seguimos con... Ahora volverá, seguimos con... Acabamos la película y vamos con estas dos pequeñas secciones, lo de momento favorito y el ranking. Así que empezamos con el momento favorito. Así que, Dani, ¿qué momento destacas de la película? ¿Qué te gusta? El momento de las tuberías, que se mete por las tuberías en los entrenamientos y se lía con el agua, las hormigas. O sea, el propio montaje de entrenamiento, ¿no? Cuando está haciéndolo todo. Sí. Vale. Y Alberto, ¿qué escena destacas? Sí, yo me quedo con las explicaciones claramente de Luis. O sea, me encanta ese tono cómico para explicarte las cosas. Y la verdad es que, bueno, y también hay otras escenas que me gustan. Por ejemplo, cuando la hormiga del final se agranda y luego está el trencito que también, ¿no? Entonces, son recursos que a mí que me gustan bastante. Yo a veces es una película que le tengo mucho cariño, que me lo paso muy bien, que es como una especie de lugar feliz, que siempre me entretiene. Y claro, hay muchas cosas que me gustan, es decir, algunas vez las habéis comentado vosotros, el propio explicaciones de Luis, los propios entrenamientos, incluso la primera transformación, cuando está en la bañera, luego llega el agua, se cae por las tuberías y tenemos ese primer mundo, ese primer mundo más grande. Y luego, pero al final por destacar, lo que me ha quedado es con la faceta familiar y el encuentro y la primera vez que vemos a la hija. Ese momento de hemos conocido a Scott Lang y de pronto vemos que tiene una familia, que tiene una hija y a la que adora. Y que la hija le adora a él. Aunque él, no sé, ese momento de reacción familiar de lo hago todo por mi familia, lo hago todo porque quiero a mi hija. La hija con el muñeco feo de que le encanta y que luego vemos escenas de que la niña quiere estar con el muñeco feo porque es el regalo de su padre y porque realmente le encanta. Toda esa relación familiar, incluso con la madre y con el padrastro, da una relación, una química y un momento, un factor mucho más humano a Scott que me gusta. Entonces por ahí yo me quedaría con toda la parte de ese primer encuentro, de la parte del muñeco feo. Sí. Sí. Claro, pues entonces pasamos ya a lo último, al ranking. Entonces vamos siempre ordenamos las películas que llevamos. Entonces aquí ya toca, ya llevamos con esta 12 películas de universo Marvel. Ya va un poquito costando más, ya cuesta entrar al top 5, ya cuesta entrar ahí ya. Entonces vamos a ir a ver dónde acaba cayendo esta del hombre hormiga. Así que, mira, empezamos. Mira, Dani, empieza tú ahora. Yo la dejo quinto. Entonces, contigo entra en el top 5 la hombre hormiga. Vale, ahí yo tengo una duda porque en el programa de la Era de Ultron estuviste rajando todo el programa de la Era de Ultron y luego acabó muy alto. Entonces, hombre hormiga, que has hablado bien de ella, está por encima o por debajo de la Era de Ultron. Justo por debajo. Está por debajo, es decir, sigue en el top 4 Vengadores de la Era de Ultron. Bueno, porque al final es una peli de Vengadores, es más grande. ¿Pero dijiste que no te gustó? No, es que... Pero de la de Vengadores es la que menos me gustó. Ahora es que ahora mismo tienes una peli que según este programa no te gustó, está en el top 4, después en el puesto 4 de 12. Pero porque es de lo que es. Vale. Sí, entonces, la quinta tienes a Ant-Man cerrando el top 5. Que es, recuerda su top 5. Vengadores. Los Vengadores, la primera. Guardianes de la Galaxia. Capitán América, el primer Vengador. El cuarto, la Era de Ultron. Y quinta, Ant-Man. Vale, pues entonces. Y ahora vamos con Alberto. Que a ti, ¿dónde pones la del hombre hormiga? A mí me ha gustado mucho, pero siendo serio,
lo dejo fuera del top 5. O sea, incluso la dejo detrás de las... Incluso la dejo detrás de Iron Man, de las 3 de Iron Man. Porque considero que, por ejemplo, las de Iron Man, Guardianes de la Galaxia, Los Vengadores, el Capitán América, creo que son películas que están a otro nivel, que juegan a otra liga, son personajes de primera línea y que, no tiene ese tono cómico y que, por tanto, para mí yo creo que está un poco... Yo creo que son más películas las otras. Yo ya sé que el ranking es tuyo, pero mejor... ¿No es mejor que Iron Man 3? Pues a él le gusta más Iron Man 3, son películas Dani. distintas. Claro. Es que para mí Ant-Man juega más con la comedia y en Iron Man 3 no. Entonces son distintas. Pero yo, por ejemplo, Ant-Man es mucho mejor que la de Thor y la de Increíble Hulk, claramente. Pero para mí no es mejor que las de 3 de Iron Man. Claro. Que son las más flojitas. O que al menos te gusta, al menos la disfrutas menos. Bueno, a ella... Es que con Iron Man he disfrutado más incluso que, por ejemplo, viendo, yo qué sé, las de Iron Man. Pero considero que dentro del universo cinematográfico no es una película que esté... más. Que no esté por encima en cuanto al personaje en pues sí. nada, O sea, es decir, es tu... Entonces, tú la dejas por atrás. ¿Qué se queda por debajo de Ant-Man? Se queda por debajo Thor, el mundo oscuro, luego la primera de Thor y el Increíble Hulk, que se quedaría al final. Nada. Yo, venga, acabo yo, si tenemos Dani que le ha puesto 5, Alberto el 9º, 9 de 12, muy, muy por abajo. Yo tenía una duda porque, hombre, mío, es una película, es decir, lo hemos tratado del programa, me gusta mucho, la disfruto mucho, esa especie de lugar feliz. Yo al final el ranking lo hago según la peli me ha gustado más o menos, o la he disfrutado más o menos. Si me da... Pero claro, hay géneros muy diferentes y es complicado aguantar. Entonces yo tenía bien claro quién estaba en las primeras. Entonces llegaba el momento de Capitán América Soldado de Invierno. Y juega a una cosa totalmente diferente que Hombre Hormiga. Es decir, Capitán Soldado de Invierno y Ant-Man. Pero las dos me gustan mucho y las dos me lo paso bien. ¿Cuál pongo encima? ¿Cuál pongo por delante? Pues en este caso, pues he tenido en cuenta el factor de entretenimiento, de diversión, de revisionar. Y al final lo que me doy cuenta es que cuando veo las películas, la que me deja más lleno, más feliz, más de haber visto un gran entretenimiento, me llena más, es la del Hombre Hormiga. Aunque sea más ligera, aunque sea otra cosa diferente. Entonces, yo eso lo tengo mucho en cuenta. Es decir, si ahora mismo luego pienso de qué película te apetece volver a ver antes, pues la respuesta pienso, vale, es que me apetece volver a ver antes Hombre Hormiga que Soldado de Invierno. Pero por delante del Soldado de Invierno, es que no sé, ¿eh? Es que tenemos en cuenta cosas diferentes. Es decir, tú la has bajado precisamente por ser una película más ligera y por algo más... Claro, yo tengo en cuenta lo que me aporte a mí. Me da igual qué género sea la película. Entonces, claro, a mí en este caso es una película que me divierte mucho, que me lo paso muy bien. Me gusta el tipo de montaje, me gusta el tipo de juegos que hace. Me gusta... Entonces, claro, es un... Sí, está claro que el Soldado de Invierno es más de otro estilo. Claro, es otro estilo diferente, que también me encanta, pero ahí tenemos, claro, es... Obviamente iba a estar ahí, antes o después de Soldado de Invierno, porque las dos las tengo que me gustan más o menos lo mismo. Pero ahí se ha jugado ese factor. Entonces se me queda... El Capitán América Soldado de Invierno baja al sexto puesto, se queda fuera del top 5, y Ant-Man se queda en el quinto puesto. Por delante, mi top 5 serían el 5 Ant-Man, en el cuarto los Guardianes de la Galaxia, en el 3 sigo teniendo el Capitán América, el primer Vengador, es decir, en el 2 los Vengadores, y en el 1 tengo al Era de Ultron, como la que más disfruto. Hostia, pues... Ahí, interesante. Claro, aquí cada uno tiene sus preferencias propias. Entonces ahí de que eso es lo que me va a decir. Y según, como dije al principio, según vayan avanzando programas, se van a hacer mucho más diferentes. Seguro que hay alguna película que yo pongo en el top 5 y Alberto la pone en el top 3 por la cola. Es decir, o algo así. Seguro que al final va pasando algo de eso. O al revés. Entonces, bueno, con esto ya terminamos hasta el momento. Ya volvemos el mes que viene. Donde decir, película, pues vuelve a tocar serie. Volvemos con ese universo callejero de Netflix, con la tercera serie. Esta vez un personaje que ya conocimos en Jessica Jones en la primera temporada. Ya lo veremos que tal se le da en solitario, porque toca
ir a, creo que es al Harlem, ir a los barrios negros. Toca Luke Cage. Toca Luke Cage, la serie de Netflix, 2 temporaditas. Tengo que decir que la segunda no la he visto, así que lo que veo ahora ya será por primera vez, porque vi la primera, no era para mí, o no, Luke Cage en solitario me da bastante igual, y no vi la segunda, así que la veré ahora a ver qué me parece la segunda. Y ya nos despedimos, hasta la próxima. Hasta la próxima, Dani. Hasta la próxima. Adiós, Alberto. Adiós, adiós. Y a los oyentes, muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis comentar algo, os dejad un comentario para que sepamos que existís, algún me gusta o lo que sea. Y ya os esperamos en el próximo programa. Adiós.